desvelados, pero vamos a tratar de llevar esta enseñanza hacia adelante y bueno, esperamos que llegue un hermano más. Para los que acaban de llegar, solamente les comento que Teresita estaba acá y se sintió un poco descompuesta, la acaban de llevar al hospital y bueno, ahora vamos a esperar cómo le va. Y no está acá la cumpleañera, pero hoy tenemos el cumpleaños de Mel. Y en el break van a compartir una torta, unos postres que trajeron los hermanos. Así que vamos a tratar de terminar en hora. Así aprovechamos. Bueno, ¿les parece si nos presentamos en oración para arrancar el día y esperamos que llegue un hermano más? Padre, gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por los hermanos que hoy se congregan aquí con nosotros. Gracias porque tú eres bueno y tú nos proteges, Señor, para llegar aquí y poder escuchar tu palabra. Y en este momento, Señor, te rogamos que nos escuches y que también nos des las palabras y la enseñanza que tú quieres que escuchemos para hoy, que tu iglesia precisa, Señor, en este momento. Nuestros corazones están dispuestos, que la semilla se siembre, Señor, y que tu palabra crezca dentro de nosotros. Gracias, Padre, te damos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado comenzamos con un nuevo tema del material que estamos dando, del plan de Dios para la iglesia, y lo que estamos viendo son las señales de una iglesia fiel. Antes de continuar, ya les voy diciendo que pueden ir buscando Romanos 12, del 5 al 8, y yo voy a hacer la introducción. El hermano Alejandro, el pasado domingo, tocó los cuatro primeros elementos que se necesitan para una iglesia fiel, que refleje lo que Dios manda para su iglesia. Hoy vamos a tocar 3 elementos más, los cuales son miembros de una iglesia activos, preocupados unos por otros y dedicación a la familia. Antes de entrar de lleno en estos 3 puntos, me gustaría dejar aclarado un punto muy importante de qué es un miembro de la iglesia según las Escrituras. Porque muchos hoy tienden a pensar que cuando decimos miembro de una iglesia nos referimos solo o exclusivamente a los hermanos que integran la membresía, que es algo que se usa hoy en día. Pero la referencia que vamos a ver hoy no es solo para los miembros de la membresía en una iglesia, sino que al referirnos a miembros de una iglesia nos estamos refiriendo a miembros en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, si estás aquí, conoces al Señor, ya eres un miembro del cuerpo de Cristo. Por otro lado, no quiero entrar mucho en ese tema. Si acabas de enterarte de que en una iglesia o en tu iglesia hay miembros que integran la membresía y quieres saber más, te invito a que te informes con hermanos, con los pastores, para poder aspirar a ello. También si eres un creyente de mucho tiempo, bueno, este es el momento para que te preguntes por qué no eres miembro de la membresía y qué es lo que está frenando que vos seas miembro de la membresía. Pero esa es clase para otro día. Vamos a centrarnos en todos los miembros en general. Y Romanos 12:5, para comenzar, vamos a leer ese versículo, dice: así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. En el capítulo 12, Pablo, acá en Romanos, explica cómo debe vivir un creyente en el día a día. O sea, que le está hablando a todos los creyentes. Podemos ver que acá el apóstol Pablo utiliza la palabra miembro para referirse a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Así que si piensas que por no ser miembro en una membresía, lo que vamos a estudiar hoy no te pega de alguna manera, déjame decirte que todo lo contrario. El mensaje es para todos los miembros de la iglesia, y en especial si eres un creyente de muchos años y sigues, por así decirlo, calentando el banco los domingos. Bueno, te invito a que escuches y reflexiones. Recién vimos Romanos 12:5, que todos los creyentes son miembros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y por lo tanto, el ministerio de la iglesia se extiende a todos los creyentes, no solo a los pastores o líderes.
Y ahora vamos a continuar leyendo Romanos 12, del 6 al 8. Si alguien lo quiere leer, porque esto es una clase. Santi. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Que de profecía, úsese en proporción a la fe. Que de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Bien. En el versículo 5, Pablo le está hablando a la iglesia y a sus miembros, y ahora en el versículo 6, él nos dice, teniendo diferentes dones, usémoslos. Este es un llamado a ser un miembro activo de la iglesia. Luego en adelante nombra una serie de diferentes dones que se reparten dentro de los creyentes para la edificación de su iglesia. Acá Pablo nos hace un llamado claro y fuerte. Si eres miembro de la iglesia y teniendo dones, debes usarlos. Debemos ser miembros activos de una iglesia. Debemos servir a nuestros hermanos. Si eres de los que crees que solo el pastor o el equipo ministerial está para hacer todo, como evangelizar, servir, venir, prender las luces, apagar, limpiar el piso, servir el desayuno, cuidar de los chicos y hasta barrer la iglesia, bueno, déjame decirte que no entendés nada. Podrás tener muchos años de escuchar la palabra, pero te aseguro que tu corazón no ha aprendido nada de lo que debe ser un verdadero creyente. Si quieren ir buscando, vamos a ir ahora a Efesios 4, 12. Vamos a leer el 11 y el 12. Si el pastor y el equipo ministerial lo hace todo, o casi todo, eso indica que algo no va bien. ¿Ya llegaron? Efesios 4, 12 nos dice, y él dio algunos dones, algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si pueden fijarse ahí en el versículo 11, Pablo habla de los dones que Dios ha dado a los creyentes. Y en el 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El principal trabajo que tiene el pastor y el equipo ministerial es enseñar y capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Bien. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Bien. Ojo, esto no quiere decir que los pastores, maestros, líderes, etcétera, solo estén para instruir, capacitar, porque la mejor forma de enseñar en muchos casos es dando el ejemplo, haciendo las cosas con las manos. Pero acá lo que estamos hablando es que si el equipo ministerial hace todo, ¿qué queda para los demás? Que tienen diferentes dones y no van a tener lugar para poder usarlos. Ese es el punto 1. Pero pensemos un poco, y viendo el plan de edificación de la iglesia, pensemos por un segundo en un cuerpo. ¿Y qué sucede si uno de nuestros miembros no funciona? Supongamos, tenemos un brazo duro, no lo podemos mover. O supongamos que tenemos una pierna dura y la venimos arrastrando. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo si ese miembro no está funcionando? Bien. ¿Santi? Bien. Al igual que en nuestro cuerpo, allí donde hay un miembro que no funciona, sucederán efectos adversos, porque supongamos que lo que acaban de nombrar, si mi pierna está dura y la arrastro, voy a tener problemas en la cadera y voy a tener problemas en la otra pierna a la larga. Si mi brazo no está funcionando, mi hombro también va a sufrir. Es por eso que todos los santos deben invertir en el ministerio el don que Dios les ha dado. Y me dirán, pero a mí el Señor no me ha dado ningún don. Bueno, déjame decirte que sí.
¿Y cómo lo sé? Porque está acá Cristo. Que Dios te llama, te da el don y te capacita. Pero eres tú quien debes descubrir ese don para poder servir. Lo que pasa es que a veces estamos pensando en invertir nuestros tiempos y aplicar nuestros dones allá afuera en el mundo, en vez de invertirlo acá adentro en la iglesia. ¿Cuántas veces has visto que una iglesia se debería hacer esto, se debería hacer aquello, y nadie lo hace? ¿Te has preguntado por qué no se hace? ¿O te has preguntado por qué no lo haces tú? Porque si te has dado cuenta de que debes hacer tal cosa, bueno, déjame decirte que ese es el primer indicio que ya tienes el don para hacer eso mismo. Porque has visto algo que nadie está viendo. Pero, ¿y luego qué haces de que ves eso? Le preguntas a alguien si se puede hacer eso, ¿verdad? Vas y preguntas, ¿podemos hacer esto? Y la mayoría de las veces, como nadie te sigue o nadie te ayuda, no lo haces, ¿no es cierto? Pero déjame decirte que el Señor te lo reveló a ti, no es a los demás, y que te lo pidió a ti a través de tu don que te dio y que estás ignorando porque llevas años sentado en la iglesia escuchando, pero aún no entiendes qué te pide Cristo que hagas por su iglesia, por tu iglesia. Si estás esperando que los líderes de la iglesia te pidan hacer algo, te pongan a servir, déjame decirte que estás muy equivocado. La iglesia no debe imponer a los miembros el servir. Ponerlos a hacer algo como una obligación legal cuando ellos no están motivados, no estamos hablando de capacitados, estamos hablando de motivación para hacerlo, eso no es lo correcto. Pero tampoco es correcto que Dios te da los dones para invertir en servir a los santos y no lo hagas. Esa es una batalla que la debes pelear dentro tuyo. Los líderes dentro de la iglesia deben desarrollar a los miembros según los dones que el Espíritu los ha capacitado. Los miembros que ministran de forma dinámica, los hombres activos, hacen que el cuerpo de Cristo esté activo y fortalecido. Ahora que hemos visto que los miembros de la iglesia deben ser activos, vemos ya una iglesia dinámica, y una iglesia dinámica se involucra por la vida de sus miembros. Nos preocupamos unos por otros. Muchos templos son lugares donde las personas van solo a mirar qué pasan, las cosas que pasan y se sientan como espectadores. Llegan el domingo, se sientan a escuchar el sermón. Son hermanos, por así decirlo, obedientes, pero no miran para el costado, no saludan a los hermanos y en muchos casos ni siquiera saben los nombres de estos hermanos. Y uno dirá, no, pero esto es una iglesia chiquita, estos ejemplos vienen de otro lado, recuerden que estamos basando en un material, pero créanme que también sucede acá. No acá en esta iglesia, pero sucede acá en estos pueblos chicos también. Hoy en día pueden decir que son así por la presión social, escondiendo detrás de eso el verdadero problema, que es el temor al hombre. Nos escudamos en, no saludo a las personas porque me da temor al hombre. Pero una iglesia no puede vivir en aislamiento. Una iglesia fiel a los mandatos de Cristo está comprometida con el cuidado de los hermanos, con sus miembros. Un miembro del cuerpo de Cristo no puede llegar solo al culto y sentarse a escuchar el sermón, luego levantarse e irse a su casa como que no conoce a nadie. O peor, no puede llegar sobre la hora en la cual va a comenzar el culto o hasta tarde y no tomarse un tiempo para conversar y tener comunión con los hermanos, ni tampoco salir corriendo cuando éste termina, como si le espantara a la gente. No nos engañemos, ese hermano no puede decir que está tomando parte en la vida de la iglesia. Tal vez él se lo crea, pero el resto debemos hacerle ver que está muy equivocado. Está viviendo una vida cristiana de mentira, o tal vez no sabe cómo vivirla. Y para eso
están los demás miembros. Los cristianos tenemos una tremenda responsabilidad en nuestras manos, que es ministrar a otros creyentes. Acompáñenme a Hebreos 10, 24, 25. Si alguien lo encuentra y se anima a leerlo. Diez, 24, 25, sí. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. No acudimos al templo solo para escuchar, sino también para animarnos unos a otros a hacer el bien. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ahí lo dice, exhortándonos unos a otros en amor. Si vemos que un hermano llega sobre la hora y se sienta a escuchar y le cuesta abrirse, bueno, exhortémoslo. Pongámoslo un poco incómodo, como diríamos hoy en día. Arrimémonos, preguntémosles cómo les fue su semana, cómo les fue su día, o cómo está su familia. Hagámosles ver que se puede quedar un ratito más después de la hora, conversar o venir un ratito antes del culto para estrechar lazos de amistad con los hermanos, tener comunión, congregarse más. Romanos 15, 14 dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy bien convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pablo acá es claro. Ustedes, hermanos, están llenos de bondad y conocimiento para guiar a otros, así que amonéstense unos a otros. No es solo un pedido, es una orden directa. Amonéstense unos a otros. A veces pensamos que si le decimos esto o aquello a un hermano, lo puede tomar a mal. Pero este versículo dice: ustedes están llenos de bondad y conocimiento. Por lo tanto, deben amonestarse porque ese hermano debe ser guiado. Y él no se podría molestar porque tiene la misma bondad que tienes tú. Y él anhela el conocimiento porque sabe que la sabiduría es la respuesta de la necedad. Cada cristiano debería ser como una batería. ¿Han visto las baterías? No sé, iba a traer una de ejemplo y me olvidé. Que se unen una con otra, sobre todo en las pilas. ¿Tá? Cada cristiano debería ser una batería que al unirse a otro creyente incrementa el rendimiento de la iglesia, se potencia. Potenciarla es lo que Cristo espera de nosotros. Estar preocupado uno por otro es un tema muy importante en las Escrituras. Y vamos a ver unos pasajes. Alguien que busque Santiago 5:16 y otra persona que busque 1 Tesalonicenses 4:18. Quedan 14 versículos, 15 más todavía, así que... Repito, Santiago 5:16 y 1 Tesalonicenses 4:18. Quien tiene Santiago, levante la mano. Lautaro. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean salvos. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Bien, ¿quién tiene 1 Tesalonicenses 4:18? Santi. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Bien, yo voy a leer Gálatas 6:2, que dice: lleven las cargas unos, las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo. Fíjense que por qué nombré estos 3 versículos seguidos. Porque solo estos 3 versículos, ¿cuántos varios unos a otros vemos acá? Y hay más. Pero acá vemos 3 órdenes que debemos seguir. Primero, en Santiago, debemos confesar nuestros pecados y además orar. Luego, en 1 Tesalonicenses, debemos confortarnos unos a otros. Y en Gálatas, llevar las cargas los unos de los otros. Y además, en Gálatas vemos una orden directa, ¿no? Cumplan la ley de Cristo.
Todos estos unos a otros indican claramente la responsabilidad que tenemos los cristianos unos para con otros a lo largo de toda la vida. No es solo el miércoles, no es solo el domingo o cuando vos tengas ganas, sino que es siempre, todos los días, para toda la vida, el cuidarnos unos a otros. Y estos versículos son fáciles, lindos, porque hablan de cuidarnos, de compartir las cargas, de confortarnos. Todos queremos escuchar esto, ¿no? Pero varias veces vemos que los hermanos en diferentes puntos de la historia, y me refiero a lo que está escrito en las primeras iglesias, y sobre todo en las primeras iglesias, debieron ser confrontados. Ahora, si quieren, vamos a ver dos versículos. Tito 1:13 y si quieren ir buscando Romanos 14 y 19. Los voy a leer yo, pero vayan buscándolo. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Les doy un pequeño contexto del versículo. Acá Pablo escribe a Tito, quien está en Creta, para que reprenda a los creyentes porque escuchaban a falsos maestros y mitos. Si quieren después, pues lo podemos ver ahora. Versículo 14, ustedes lo tienen ahí. El versículo 13 decía: este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, acá Pablo le escribe a Tito y le dice: repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Acá vemos la preocupación que tenía Pablo por esos creyentes, que no se desvíen. Y le ordena a Tito que los reprenda para que sean, ¿qué? Sanos en la fe. Preocuparnos uno por otros no siempre es solo conversar, orar con los hermanos, enseñarles las escrituras, compartir un mate y escucharlos para que se descarguen y poder confortarlos. Preocuparnos uno por otros es también confrontar a los hermanos que no están siguiendo el camino de Cristo. ¿Pero para qué? Para que sean sanos en la fe. Ahora leemos Romanos 14 y 19, que dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Edificación mutua. Edificarnos unos a otros. ¿Y cómo nos edificamos? ¿Cómo crecemos? Amándonos, cuidándonos y exhortándonos para crecer y ser sanos en la fe. La iglesia debe ser una comunidad de amor en la que comparten unos con otros. A veces tendemos a pensar que hemos hecho todo lo que un verdadero cristiano debe hacer para su iglesia y para agradar a Dios. Llegamos, nos sentamos, escuchamos y luego nos levantamos y nos vamos corriendo para seguir con nuestros asuntos en el mundo. Déjame decirte que eso no es lo correcto, no es lo que Cristo pide para su iglesia. Pero lo bueno es que ahora, primero ya sabes lo que es un miembro activo de la iglesia. Y el miembro activo de la iglesia es para que la iglesia sea dinámica. Y que además debemos preocuparnos uno por otro, para que la iglesia sea fiel a lo que Cristo nos pide. Y ahora pasamos al tercer punto. Para terminar, los tres pilares de una iglesia fiel que tenemos para hoy, vamos a hablar de la dedicación a la familia. Porque los miembros de la iglesia, dentro de la iglesia, deben ser activos, deben preocuparse unos por otros, pero además deben dedicar tiempo a su familia. Porque su principal ministerio está en su hogar con su familia. Y vamos a comenzar viendo 1 Samuel 2:12. Y ahora recién vamos a arrancar a estudiar. Todo esto fue introducción, no, mentira. Bueno, comenzamos con 1 Samuel 2:12.
Esta parte del estudio la vamos a abordar viendo un ejemplo en la Biblia de un hombre que descuidó sus deberes como padre y luego terminó pagando las consecuencias. Primero vamos a entrar en contexto quién era el sacerdote Elí. Elí fue sumo sacerdote y el 13º juez de Israel en la ciudad de Silo. Es célebre por guiar el tabernáculo y criar al joven profeta Samuel. Y Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Ahora empezamos leyendo primera de Samuel 2:12. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Y a partir de ahí tenemos el versículo 13 al 16, que se describe lo que estaban haciendo estos muchachos, pero por un tema de tiempo vamos a saltar al versículo 17. Después, si ustedes quieren, pueden repasar todo esto, pero vamos a continuar con el estudio. En el versículo 17 dice: el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Imaginemos por un segundo el panorama que tenemos acá. Vamos a parar acá. Elí es el sumo sacerdote del pueblo de Israel en ese momento y conocido por guiar el tabernáculo. O sea, ¿qué nos transmite esto? Que no había nadie dentro del pueblo que no lo conozca. Tenía un tremendo problema en sus manos. ¿Qué dice el versículo 12? Léanlo de vuelta si quieren. El versículo 12: pero los hijos de Elí eran hombres indignos y no conocían al Señor. Ahora vamos a saltar al versículo 22. Vamos a leer del 22 al 25. Elí ya era un anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Analicemos los pasajes para entender un poco la historia. Primero, en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Luego, en el versículo 17, dice que el pecado de los jóvenes era muy grande, porque despreciaban las ofrendas del Señor. Ahora en el versículo 22 nos dice que Elí era muy anciano, y esto es muy importante, porque no sabemos bien cuánto tiempo pasó, pero los hijos de él hacían cosas indignas. Pero fíjense en que nos dice en el versículo 17, que eran jóvenes, y ahora nos dice que él es anciano, o sea, que él era un hombre sabio, maduro, él era el sumo sacerdote. Y continuamos porque acá viene la parte más importante, versículo 22. Y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo. Acá nos tenemos que hacer una pregunta importante. Piensen, ¿era necesario que siendo el sumo sacerdote, que siendo anciano, un sabio dentro del pueblo de Israel, tuviera que escuchar por los demás lo que sus hijos estaban haciendo? Nos dice que ellos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de las tiendas de reunión. Y acá surge otra pregunta. ¿Nunca vio nada de esto? ¿Nunca se preguntó dónde estaban sus hijos? ¿O nunca se preguntó o se preocupó por dónde estaban sus hijos? Por no decir también estas mujeres que eran hijas de otros hermanos. Era necesario que viniera el pueblo a Elí y le dijera lo que sus hijos estaban haciendo, lo que él debería haber visto y notado. No, ¿verdad? Versículo 23. Podemos ver ahí que Elí llama a sus hijos y, por así decirlo, comienza a darles una reprimenda. Vamos a leerlo de vuelta. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a este pueblo.
Nuevamente, él sigue sin ver. Porque todo el pueblo ve, pero él no lo ve. Y ahora llega la reprimenda, por así decirlo. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. Elí llama a sus hijos, ya hombres grandes, que estaban haciendo muchas barbaridades, que pecan contra Dios deliberadamente. ¿Y ustedes piensan que esa reprimenda podría haber surtido efecto? Hablando, ¿no? Hoy nosotros somos padres, vemos esto y llamamos a nuestro hijo. Si son hijos temerosos de Dios, sí, pero recuerden lo que decía el versículo 12. Eran indignos y no conocían al Señor. Lo que nos da la información más importante, o la información más importante es la relación que vemos de Elí con sus hijos. Y lo vemos acá en el versículo 25. Pero ellos no escucharon la voz de su padre. Muchos, ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Y vamos a hablar un segundo de eso porque muchos cuando leen al final del versículo dicen, porque el Señor quería que murieran. Piensan que por más que Elí hablara con ellos, Dios los iba a eliminar. Pero no es eso lo que está diciendo ahí. Lo que vemos aquí es que Dios ya había emitido el juicio porque Ofni y Fines pecaban deliberadamente contra él y contra el pueblo de Israel. Y todos lo veían, menos su padre. Y porque Dios ya estaba emitiendo este juicio, vamos a saltar al versículo 29. Vamos a leer del 27 para entender mejor el pasaje. Entonces, versículo 27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa del faraón. ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? Versículo 29. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, encordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Acá Dios le dice, yo los saqué de la esclavitud, los escogí yo de entre todo el pueblo para que sean mis sacerdotes. Y ahora, ¿por qué pisotean mi sacrificio, mi ofrenda en mi morada y honras a tus hijos más que a mí? Si ustedes quieren pueden leer toda la historia completa. Estos son los versículos importantes para este estudio, que va del 12 al 36. Porque no tenemos tiempo, vamos a saltar al 34. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los dos. Hoy podemos pensar que tal vez el veredicto de Dios es muy extremista y si lo quieren leer después, el veredicto se cumple en el capítulo 4, versículo 10. O que tal vez Elí fue muy blandito con ellos, tendría que haberlos mandado a azotar y encarcelar para que aprendan. Que era injusto para Elí perder a sus dos hijos el mismo día, ya anciano. Pero déjenme decirles que el verdadero culpable de todo es el propio Elí. Elí estuvo tan ocupado cuidando al pueblo que no cuidó a su familia. No cuidó de lo que estaban haciendo sus hijos, a tal punto que solo reaccionó cuando el propio pueblo le vino a decir lo que sus hijos estaban haciendo. ¿Y qué hizo? Los llamó y los reprendió, pero ya era demasiado tarde. Podemos ver que Dios ya había emitido el juicio
Pero fíjense que el versículo 25b nuevamente dice, pero ellos no escucharon la voz de su padre. Ellos ya no respetaban a Dios, mucho menos respetaban a su padre. Ellos ya no tenían autoridad Elí ya no tenía autoridad sobre ellos, porque el descuido de su familia fue el descuido de su principal ministerio. Él era el sacerdote del pueblo de Israel, pero principalmente era el padre de sus hijos, y descuidó ese ministerio. Y cuando se dio cuenta, porque otros tuvieron que venir a decirle para que abriera los ojos, ya era muy tarde. Sus hijos ya no lo miraban como padre, no tenía autoridad sobre ellos. Esta historia de Elí y sus hijos nos enseña que los cristianos tienen una gran obligación con su familia. Una familia cristiana debe ser fuerte, una familia cristiana fuerte debería ser una alta prioridad para la iglesia. Y pueden ver en esta historia que el precio que vamos a pagar por descuidar este ministerio es muy alto. Hoy me dirán, bueno, mis hijos no van a morir porque yo no soy sacerdote de Israel. Pero déjenme decirle que hay cosas peores, porque lo que vemos en esta historia es que los hijos de Elí no escucharon la voz de su padre, porque sus corazones estaban endurecidos. Y eso sí le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos. La respuesta de los hijos de Elí puede ser la respuesta de nuestros hijos un día cualquiera. Cuando ellos tienen 4 o 5 años y se pelean con un compañerito en la escuela o en algún lado y le decimos que le pidan disculpa y no lo hacen, y nos miran como diciendo, no, yo no voy a pedir disculpa. O cuando tienen 8 años y les decimos que juntan los juguetes y no lo hacen. Cuando tienen 12 o 13 y le decimos, quiero que estés acá a las 17 horas y llegan a las 19. O cuando ya tienen 16 o 17 años y un día estamos hablando con alguien y le decimos, no, porque yo le dije esto a mi hijo y no me hace caso. Y va a llegar ese punto donde decimos, la verdad, mis hijos ya no me escuchan, no me hacen caso. Díganme, ¿qué diferencia hay entre ese corazón y el corazón de los hijos de Elí? Pensando en esto duele, sobre todo los que ya tenemos hijos grandes. Ese es el mismo dolor que debió haber sentido Elí cuando supo que sus hijos iban a morir por causa de su negligencia como padre. Y ahí nos damos cuenta que es tarde, ya no tenemos autoridad. Y en muchos casos podemos pensar que nuestros hijos ya no nos aman más. Pero su rebelión más grande no es contra nosotros, es contra Dios. ¿Y por qué pasa? Porque no estamos ministrando bien nuestro hogar. No estamos guiando a nuestra familia, que es lo primero que un cristiano, cuando se levanta todos los días, debe hacer. Yo no voy a decirles cómo ser buenos padres, hijos, esposos y esposas. Porque yo he hecho mal las cosas, al igual que muchos, al igual que todos, soy un pecador. Pero por la gracia de Dios tenemos este hermoso libro que nos dice cómo podemos hacerlo. Lo que sí puedo decirles es que debemos esforzarnos por desarrollar matrimonios fuertes y ministerios orientados a la familia, enseñando a los esposos a amar a sus esposas. No lo busquen, voy a leer unos versículos rápido, o si quieren irlo buscando, Efesios 5:25 nos dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. A las esposas someterse a sus esposos. En Efesios 5:22 dice, las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor. A los hijos a obedecer a sus padres. Efesios 6:1, hijos obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. A los padres a no provocar la ira de sus hijos. Efesios 6:4, y ustedes padres no provoquen la ira de sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor.
¿Saben por qué los leí rápido y no los dejé buscar? Porque estos 4 versículos que leí rápido es solo para que puedan apreciar que para Dios la familia es lo más importante, es lo primero. Solo estos 4 versículos hablan de cómo debe ser la relación entre esposos y esposas, entre padres e hijos, y de los hijos hacia los padres. Y hay muchos más, pero ya se nos acabó el tiempo. Y ahora, como miembro del cuerpo de Cristo y miembro de la familia, te toca a ti leer, estudiar y aplicar para edificar el ministerio más importante, el de tu familia. Como recién dije, ya se nos terminó el tiempo y créanme, queda mucho para seguir aprendiendo, pero pudimos repasar 3 pilares fundamentales de la edificación de una iglesia fiel. Si eres un miembro de la iglesia de Cristo, estás comprometido a ser un miembro activo. Si eres un miembro activo, te involucras en la vida de otros miembros y te preocupas por su cuidado. Y en ese cuidado empieza por el de tu familia, tu hogar, donde debes edificar junto con tu esposa, tu esposo y formar a tus hijos para que teman a Dios y no al hombre, y sean creyentes firmes, sólidos, y en un futuro también bien miembros activos de una iglesia fiel al mandato de Cristo. ¿Oramos? Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, por este estudio del libro que estamos examinando, Señor. Gracias por este mensaje que nos ha dado hoy, Padre. Te pedimos, Señor, que hoy los miembros que están aquí sentados, los que nos escuchan, que en sus corazones se prenda esa llama de ser activos, Señor, de trabajar en tu iglesia, de volcar los dones a tu iglesia, Señor, y de que sientan ese deseo de poder servir activamente, de preocuparnos unos por otros, de amarnos, de exhortarnos, de confortarnos, Señor. Padre, por sobre todas las cosas te pedimos que, como miembros de la iglesia, Señor, podamos ministrar bien nuestros hogares, Señor. Que se levanten esposos, esposas que se amen, que sean fieles, Señor, y que puedan levantar los futuros creyentes de tu iglesia, Señor, a sus hijos, y que estos serán los pilares del futuro, Señor Padre. Descansamos en tu soberanía, Señor. Gracias por este mensaje. Y ahora también, Señor, damos gracias por los alimentos que vamos a compartir, Padre, y que podamos tener un hermoso tiempo de comunión. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno.